anochecer, estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». 33. Venía subrayado. No, pero mejor porque parece que la mía es la reina. Es 17, sí, 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. «Señor, ten compasión de mí. Le dan ataques de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». «Ah, generación incrédula y perversa», respondió Jesús. «¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho». Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: «¿Por qué nosotros no podemos expulsarlo?». «¿Por qué ustedes tienen tan poca fe?», le respondió. «Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a una de esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible». Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Los matarán, pero el tercer día resucitará». Y los discípulos se entristecieron mucho. Esta es palabra de Dios. Muchas gracias, Margaret y Chris. Y ahora invitamos a Alan, que va a predicar el sermón. Muy buenos días nuevamente. Estamos en esta serie de sermones, pequeña serie de sermones que toma una sección del Evangelio de Mateo para ver cómo es la verdadera familia de Jesús. Cómo se deberían estar comportando sus hermanos, los que hacen la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre que dice: sigan a Jesús. Entonces lo que estamos haciendo es ver cuáles son las características y cómo deberían comportarse los discípulos de Jesús. Así que como una iglesia que en su eslogan, que en su visión y misión dice querer ser esta familia de Jesús, como discípulos lo que vamos a hacer es meternos en estos pasajes, en estos dos textos que recién hemos escuchado, buscando la voluntad del Padre, escuchar y aprender de Jesús. Así que los invito a orar para que Dios nos hable directamente a nuestros corazones con su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que hemos escuchado ya. Te pido que esta reflexión que yo he preparado sea útil para la iglesia. Ayúdame a exponerla fielmente, exponer tu palabra fielmente, y ayúdanos a todos a poner mucha atención a lo que nos quieres decir, cómo tú quieres corregirnos, cómo tú quieres animarnos este día. Dirígenos a todos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en esta sección, capítulo 14 de Mateo, después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Y estamos ahora en el capítulo 14, verso 22, cuando Jesús manda a sus discípulos a que subieran a una barca
mientras él se fue a otro lado, se fue a una montaña. Después de haber despedido a esta gran multitud, se va a una montaña a orar solo. Así que ahí estaban los discípulos, yendo en una barca, en la mitad de este gran lago, enfrentando un fuerte viento y grandes olas. De repente, ven una persona sobre el agua. ¿Cómo quedarían ustedes? Tormenta, harto movimiento, de noche, y de repente una persona andando sobre el agua. Pero esta persona les dice, tranquilos, soy yo, o yo soy, no tengan miedo. Resulta que era Jesús. A eso, Pedro, siempre apurón, intenso, impetuoso, y sin estar muy seguro de quién era esta persona, de si había entendido lo que le estaba diciendo, dice, Señor, si eres tú, mándame a que vaya sobre ti, sobre el agua, quiero hacer lo mismo. Mira, la verdad no sé qué habrá estado pensando Pedro en ese momento, pero igual valorable. O sea, ver a una persona caminando sobre el agua y decir, llévame, quiero caminar como tú. Pero a la vez raro. ¿Qué pretendía Pedro? ¿Quería demostrar algo? ¿Quería sentirse especial? ¿Esa fe que lo impulsa a hacer esto rápidamente es genuina? Me surgen muchas preguntas. Pero lo que sí podemos saber es que Jesús le dice a Pedro, ven. Y listo. Pedro empezó a caminar sobre el agua, bajo la tormenta, o sea, no era un laguito tranquilo, o sea, en medio de la tormenta Pedro empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero de repente vuelve a sentir la tormenta y tiene miedo y comenzó a hundirse. Así que en su desesperación le pide a Jesús que lo salve y al instante Jesús lo sujeta y lo reta por su poca fe, por dudar. Mientras tanto, los discípulos seguían en la barca viendo todo esto y ven que cuando Pedro y Jesús se suben a la barca, el viento se calma. Entonces, los discípulos dicen, verdaderamente es el Hijo de Dios, y lo adoran. Entonces tenemos esta primera escena y más adelante en el capítulo 17 vemos una historia que trata de un tema similar. Un hombre que se acerca a Jesús, pero se acerca de rodillas pidiéndole que sanara a su hijo, que tenía como ataques de epilepsia que lo hacían tirarse al fuego o a veces caer en el agua. El hombre ya había intentado que los discípulos de Jesús lo sanaran. Su primera reacción, bueno, ahí están los discípulos de Jesús, voy a ir con ellos, pero no funcionó eso. Jesús sabía que los discípulos no habían podido sanar a ese niño porque a los discípulos les faltaba fe. Así que Jesús hace que le traigan al niño, saca el demonio que tenía dentro y el niño queda sano, rápidamente. Ambas historias tratan acerca de la fe, acerca de lograr cosas maravillosas cuando la fe, aunque pequeña, está puesta en el lugar correcto. Vamos a ver más de esto, vamos a poner atención a contrastes que hay en ambas historias. Hay contrastes dentro de cada historia, dentro de cada relato y también entre los relatos. En la historia de la barca hay muchas cosas pasando. Mientras los discípulos están en sus barcas, verso 22, Jesús está orando en la montaña. Y las imágenes acá son potentes. El hecho de que Jesús está en la montaña, en algún sentido es señal de una relación cercana con Dios, su Padre. Está en oración, está dependiendo de Él en todo. Se está disponiendo a estar necesitado y ayudado por Dios. Y está solitario en paz. Mientras que los discípulos se adentran en las aguas revueltas, que también es un símbolo potente del desorden. Estas aguas que hablan del desorden sin Dios, del caos de este mundo. Entonces tenemos dos opuestos, el orden en la montaña y el caos en el lago. Después nos encontramos con otro contraste, verso 24. Por un lado, los discípulos que son expertos pescadores, varios de ellos son expertos pescadores, se encuentran en medio de grandes olas, un fuerte viento y en medio del descontrol de esta creación caída, con el viento en contra, imposibilitados de avanzar,
Probablemente estaban estresados tratando de remar o de o recoger las velas. No soy muy marinero yo, pero estaban tratando de avanzar y todo le era contrario. Entonces probablemente estaban frustrados por no poder avanzar y quizás con miedo a naufragar. Toda esta situación en el lago contrasta con el verso 25. Jesús acercándose a ellos, andando sobre las aguas, en calma, avanzando firme, sin problemas, sobre el caos. Dos opuestos, problemas sobre los problemas. Eso lo sigue otro contraste, verso 26. Miren cómo reaccionan los discípulos al ver a Jesús. Un fantasma. Cualquiera de aquí habría gritado otra cosa, si es que ven eso. Tuvieron miedo. Estaban ya desesperados. Y ven esto maravilloso, pero que no les cabe en la cabeza. Ven esto que es imposible. Y no reconocen a quién viene. No los culpo. Pero enseguida, en el verso 27, Jesús los calma, mostrándoles que es Él. Les muestra su identidad, les muestra su verdadera identidad. Les dice, yo soy. Les dice, hay un juego de palabras con Yahvé, con Yahweh. Está como Dios se presenta. Soy yo soy. Es como si les dijera, tranquilo, soy yo, mírenme a mí. Olvídense de la tormenta y que no les sorprenda que estoy sobre el agua tormentosa. Soy yo, soy el Señor de la creación. Dos opuestos. Miedo y descontrol, seguridad y control. Y hay más contrastes. Verso 28. Pedro, con toda la fe o aparente fe, le pide a Jesús que lo haga caminar sobre el agua. Y él va como, me imagino, mirando a Jesús y lo logra. Está caminando. Parece ser un gran hombre de fe o un hombre de gran fe. Pero apenas deja de mirar a Jesús y vuelve a fijarse en la tormenta, verso 30, cuando se distrae de Jesús y vuelve a fijarse en la tormenta, en los problemas, en la imposibilidad de estar sobre el agua, comienza a hundirse y a pedir socorro. Jesús lo salva inmediatamente, pero lo reprende por su falta de fe, por dudar de quién tenía enfrente. Opuestos. Pedro confiando en Jesús sobre el agua, caminando sobre el agua hacia él, y Pedro desconfía al mirar la tormenta, se hunde. Opuestos. Pedro parece tener mucha fe, pero Jesús lo reprende por su poca fe, por su falta de fe. La aparente fe de Pedro, esa rápida, valiente fe, no es una fe segura. No está seguro si Jesús es realmente esa persona, o si esa persona es realmente Jesús. Contrasta con la fe del resto de los discípulos que, aunque se demoraron más, miren el verso 33, aunque se demoraron más, reaccionaban con fe verdadera. Una fe que se basa en todo lo que estaban viendo, en lo que habían visto, en lo que habían oído. Ellos con fe adoran a Jesús diciendo que es el Hijo de Dios, porque ellos vieron todo esto y reconocieron la identidad de Jesús. Pusieron atención a sus palabras, lo escucharon decir, yo soy. Vieron cómo caminaba sobre el agua. Y que cuando él se subió a la barca, los vientos se calmaron, como obedeciendo al Señor de la creación. Vieron todo este panorama, reaccionaron con fe sólida. Dos opuestos. La fe de Pedro, una fe a ciegas,
fe de los discípulos, una fe anclada en quién es Jesús, en quién Jesús está demostrando ser. En el relato del capítulo 17 también encontramos contrastes que nos apuntan al tema central. Por un lado vemos la fe del hombre, capítulo 17. Gracias. Creo que es primera vez que tomo un líquido mientras predico. Gracias. Capítulo 17, versos 14 al 16, vemos la fe del hombre humilde, acercándose de rodillas, pidiendo a Jesús que tuviera compasión de su hijo. Vemos también la incapacidad de los discípulos de sanar a su hijo. No lo hicieron. Los discípulos no sanaron a su hijo, pero no hizo que el hombre perdiera la esperanza. Insiste. Y ahora insiste con Jesús. Pone su confianza en Él. Vemos una fe genuina, sencilla, que realmente cree que es Jesús el capaz de hacer esta sanación, aunque todo indique que es imposible. En contraste a eso, a esa fe genuina y sencilla del hombre, perseverante, vemos la incredulidad de los discípulos, versos 16 al 20. Aunque ahí puse del 17 al 20. Vemos esa incredulidad de los discípulos. Jesús los corrige porque ellos se vieron incapaces de liberar y sanar al niño. No confiaron en la palabra de Jesús. No confiaron en la autoridad que Jesús les había dado a ellos. Mateo capítulo 10 dice, estamos hablando de varios capítulos antes, Jesús los había enviado y dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos ahora en el capítulo 17 no le creyeron a Jesús. No creyeron y no pusieron su confianza en la autoridad que Él les había dado. No tuvieron fe. Por eso Jesús los reprende, los corrige. Y tenemos estos opuestos. Fe sencilla y humilde. Por otro lado, la incredulidad de los discípulos. Una sorprendente sanación y una dura corrección. Jesús les explica qué es lo que está pasando. Interesante que ocupa otro contraste para explicarles el por qué no habían podido expulsar al demonio, lo que vemos en el verso 20. Les dice que tienen poca fe, tan poca que es más pequeña que un grano de mostaza. Así. Porque si fuera aún del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. ¿Ven el contraste? Básicamente le está diciendo que no tuvieron fe, no confiaron en el poder y autoridad que Él les había dado, no tuvieron fe en Él, no tuvieron fe en el Padre. Opuestos. Fe pequeña, gran poder. Sin fe no hay poder. Con fe nada es imposible. En ambas historias vemos todos estos contrastes. Contrastes de los que tienen fe y los que no. Los que están firmes en su fe y los que dudan. Los que tienen una genuina, sencilla y humilde fe y los que aparentan tener fe. La pregunta es, ¿tienes fe? No quiero alegorizar sin sentido o llevar la alegoría a un exceso. Pero estas historias verdaderas tienen un fuerte simbolismo que se puede aplicar a muchas áreas y situaciones de nuestras vidas. Porque
si la leo y digo, pero yo nunca voy a estar en una barca con 11 amigos en una tormenta en un lago y que se me aparezca una persona que parece ser un fantasma. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Sí creo que muchas veces enfrentamos tormentas, caos en nuestras vidas, problemas. Tenemos que tomar decisiones difíciles, nos sentimos a la deriva, sentimos que hemos perdido el control, no sabemos dónde ir ni cómo avanzar. Sentimos que está todo en contra, como que hay un viento que no nos deja avanzar y el miedo se apodera de nosotros. ¿Quién se ha sentido así en esta vida? Quizás tu vida en este momento parece una tormenta. Tu matrimonio parece una tormenta. La crianza de tus hijos. Las relaciones con tu familia son difíciles. O el cuidado de tus padres parece ser una tormenta. Tus finanzas. La falta de trabajo o el exceso de trabajo. La falta de descanso. Tu estado anímico parece una tormenta. O te sientes en una gran tormenta luchando con tu pecado. Y Dios nos está diciendo, ten fe. Confía en mí, dice Jesús. Usted nos está diciendo, yo estoy a cargo. Yo tengo el control. Yo camino sobre tus problemas. Yo soy la roca firme. Oh, los salmos están llenos de eso. De ver al Señor como la roca firme. Y eso me trae a la memoria en la serie que acabamos de ver, Deuteronomio, donde aparece por primera vez este concepto de que Dios es la roca firme. En medio de las tormentas nos podemos afirmar de esa roca. Y Jesús nos está diciendo, ven, baja de la barca, tírate, camina sobre el agua. Camina por sobre todo eso que por tu propia cuenta no puedes enfrentar. Y Jesús nos está diciendo, ven, pero mírame a mí. No mires los problemas, mírame a mí. No mires la tormenta, mírame a mí. Confía en mí. Ve que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús. O quizás como en el segundo relato, quizás estamos pasando por enfermedad o uno de nuestros seres queridos. Quizás estamos experimentando este sufrimiento de nuestros cuerpos afectados por el pecado, por la caída. Y Jesús nos dice, confía en mí. No importa el tamaño de tu fe, solo ponla en mí, dice Jesús. Para Jesús no hay imposibles. Y seamos como Jesús. ¿Se acuerdan que esta historia parte con Jesús orando en la montaña? Pidámosle al Padre con fe, creyendo que Él sí tiene poder para caminar sobre las aguas. Creyendo que el Señor, nuestro Dios, tiene poder y autoridad para controlar la tormenta, para sanar las enfermedades. No, pero es que tengo un cáncer y en verdad los doctores me dijeron que no hay forma. Realmente entiendo que digas es imposible. Imposible que arregle esta finanza. Imposible que arregle la relación con mi hijo. Imposible que arregle la relación con mis padres. Imposible, etc. Jesús puede. Jesús es poderoso que a su voz le obedecen las tormentas. Se calman. Él se sube a la barca y todo se calma. Él camina sobre la tormenta, sobre el agua, sobre el desorden. Pero Jesús mismo confía en el poder de su Padre. Así que debemos estar orando con fe. Pero Jesús no solamente nos está invitando a tener fe, más bien nos demanda tener fe. A Pedro lo reprendió por su poca fe, por dudar.
por centrarse en el viento fuerte en vez de seguir caminando con la vista puesta en Jesús. A los discípulos en el segundo relato también los reprende por su poca fe, por dudar de la autoridad que Él les había dado. Jesús nos exige que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Él, que lo consideremos a Él como nuestra roca firme, esa roca que es fiel a sus promesas. Y esta fe se debe expresar en dos grandes ámbitos: en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida eterna. No podemos pretender limitar la vida de fe solo a lo eterno. Sí, salvación por fe, lo decimos todo el tiempo. Para ser salvo hay que tener fe en Jesús, hay que confiar en su obra salvadora. Sí. Pero también tengo que vivir todos los días con esa fe. Hasta en el más mínimo de mis problemas. Se me rompió la cañería. Bueno, no sé si es tan mínimo. Señor, ¿cómo soluciono esto? Dame fe para no desesperarme, para no enojarme. Estoy contando mis problemas. Si tengo fe en la salvación, debo pedirle a Dios que me salve de mi diario vivir ahora. Que me haga vivir por fe ahora. Que nos haga vivir confiando en Él en todas las áreas. ¿Tienes problemas con tu pecado? ¿Te cuesta luchar con tu pecado? ¿Con lo que has escuchado aquí mismo quizás? ¿Que está mal hacer? Confía en Él. Que Él te cambie. Nuevamente me predico a mí mismo también. Pero esta fe, como ya hemos visto un poco, no se trata de una fe a ciegas. O sea, esa es la explicación típica de la fe. Defíneme, ¿qué es fe? Es como tirarse a ciegas a algo. No, este pasaje y otros dicen, la fe cristiana no es a ciegas. Como quizás fue la de Pedro inicialmente. Esa fe que fue como sin estar seguro de quién era ese fantasma que caminaba sobre el agua. Sin estar seguro si creerle realmente que era Jesús o no. Lo pone en condicional. Si eres tú, le dice. Si eres tú, llévame hacia ti. La fe no es a ciegas. La fe cristiana no es a ciegas. Depende de dónde pones tu fe. Hay un objeto de la fe. Hay en algo donde ponemos nuestra confianza. Así que volviendo a los contrastes, vemos que estos dos relatos destacan la importancia de dónde ponemos nuestra fe. En la historia de la barca, mientras Pedro cree que es Jesús y logra caminar sobre el agua, mientras está concentrado en Jesús, creyéndole y poniendo su confianza en Él, no hay problema. Pero apenas desvía su atención y vuelve a fijarse en la tormenta, comienza a hundirse. ¿Dónde está poniendo su confianza? Si la pone en Jesús, bien. Si la saca de Jesús, se hunde. Asimismo hay un contraste entre Pedro y el resto de los discípulos en cómo ven a Jesús. Y quizás estoy siendo repetitivo, pero quiero que pongamos mucha atención a la importancia del dónde ponemos la fe. ¿Dónde se está depositando esa confianza? Primero tenemos a Pedro poniendo rápidamente su fe en esta persona que parecía ser Jesús, pero no estaba seguro si era y parecía no importarle mucho de lo que era capaz ese fantasma. En cambio vemos al resto de los discípulos viendo toda la escena, viendo que esta persona, efectivamente Jesús, efectivamente es capaz de caminar sobre el agua y de controlar la tormenta, controlar la creación. Se dan cuenta, no están a ciegas, se están dando cuenta de quién es. Es el Hijo de Dios. Entonces la fe cristiana no es a ciegas, no es a tonta y a loca y tirarse nomás. Es conocer a Jesús como el Hijo de Dios. En la historia de la sanación, el papá del niño endemoniado pone su fe en los discípulos y ellos le fallan. No pueden sanar a su hijo.
En cambio, cuando pone su fe en Jesús, su hijo es liberado del demonio y quedando sano desde aquel momento. La clave de la fe es dónde está puesta esa fe. Mientras más se conoce cuán confiable es en quien se pone la fe, más grande va a ser la fe. O mejor dicho, la fe va a estar puesta en un lugar más firme, en una roca más firme. Por eso estos pasajes ponen de relieve la importancia de dónde se pone la fe y de reconocer a Jesús como esa roca fuerte, como el Hijo de Dios, capaz de controlar la creación con autoridad sobre los demonios y poderoso para salvar. Si nosotros vemos a Jesús por quien realmente es, entonces naturalmente nuestra fe va a crecer. Por eso estudiamos la Biblia, para conocer más a Dios. No para que mi fe crezca. Podemos decir que sí, pero lo importante es que va a estar creciendo mi entendimiento de la roca, del tamaño de la roca en donde me puedo apoyar, donde me puedo refugiar. Mientras más conozcamos a Jesús como la roca firme, donde ponemos nuestra fe, más firme será esta. Como una cuerda. Si amarro la cuerda a un barquito de papel, no importa el tamaño de la cuerda, no me va a sostener nada. En cambio, si la pongo en un ancla gigante, este barco no se mueve. ¿Saben cuál era uno de los primeros símbolos? Aquí aprovecho de citar a mi profesora de historia. Uno de los primeros símbolos de los cristianos era un ancla. Porque Jesús es el ancla en medio de la tormenta. Y eran grafiteros. Y rayaban ahí en las murallas este símbolo para identificarse como cristianos, para decir, nuestra fe se trata de el ancla. Jesús es el ancla. Así que, ¿quieres tener una fe efectiva? Mira a Jesús. Pon tu fe solo en Él. Conoce más a Jesús, conoce su carácter, conoce su poder, conoce su obra salvadora, conoce su perfección, su sabiduría, su amor. Lee tu Biblia. Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Júntate con otros, hablen acerca de la Biblia, repréndanse, ayúdense, anímense mutuamente con la Biblia. Esa Biblia que te muestra a Jesús como el Hijo de Dios en toda su plenitud, para que así tu fe esté firmemente anclada en Jesús. Ejercítate en la fe, practícala. No solamente lo dejes como algo teórico. Hasta en la situación de la cañería, pon en práctica tu fe. Día a día, en cada área, en cada detalle de tu vida. También recibe la corrección. Si tú estás escuchando este pasaje y dices, parece que me falta fe, parece que yo sería de los que Jesús está reprendiendo. Bueno, recibe la reprensión, recibe la corrección, vuelve a mirar a Jesús. Y anhela tener una fe puesta en Jesús y que sea más grande que un grano de mostaza. No, pero es que mover una montaña imposible. Te estoy diciendo, anhela eso. Anhela poder ser de bendición para otros. Anhela que la fe te ayude en tu diario vivir. Ora, pídele a Dios eso. Demuestra tu confianza en Dios orando, como Jesús oraba. Y si todo esto te parece extraño, ajeno, porque no conoces a Jesús, te invito a poner esa pequeña fe en Jesús. Ahora, para tu diario vivir, pero también para tu salvación eterna. Porque si confiamos en nosotros mismos, si confías en ti mismo, para perdón de tus pecados no te vas a poder perdonar ni a ti mismo. No vas a recibir perdón. No vas a recibir nada.
fuera de Jesús. Entonces yo te quiero invitar a que veas a Jesús como el Salvador, que no confíes en tus propios méritos, que no confíes en tus fuerzas para llegar a Dios o para obtener la vida eterna. Confía en aquel que dio su vida en una cruz para liberarte del pecado y darte la vida eterna. Tomemos estos relatos como algo que nos moldea como a sus discípulos, para que así seamos la verdadera familia de Jesús que vive por la fe. Permítame terminar con las palabras del mismísimo Pedro. Lo dejé como chaleco mono hoy día, pero miren, Pedro, que recibió estas correcciones y creció en su fe a lo largo de los años. Muchos años después, él en su carta escribe lo siguiente. 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 al 9. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Oremos. Señor, gracias por estos eventos que ocurrieron hace tanto tiempo, pero quedan registrados para que nosotros seamos desafiados, seamos corregidos en cómo estamos enfrentando la vida, con o sin fe. Señor, te pido que a cada una de las personas de esta congregación tú le regales fe en ti. Que nos ayudes en el día a día a estar ejercitándonos en la fe, a estar conociéndote más, para tener una fe genuina, sencilla y verdadera, firme en ti. Ayúdanos a soportar las muchas pruebas que vienen en nuestra vida y a tener esta esperanza que dice Pedro, que estas pruebas son para mejorar nuestra fe. Ayúdanos a tener esa esperanza en medio de las pruebas y crecer en nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús.